Nosotros, gracias por estar presentes. Les platico brevemente cómo se dio esto a raíz de una convocatoria que hace el director general, Diego Prieto, para que también los investigadores sociales se unan a las brigadas. Se generan una serie de reuniones para que trabajemos en atención a informar a la gente sobre los procedimientos que se han aplicado a la atención en sismos. Entonces se dieron unas reuniones, ¿le puedes avanzar, Tomás? Ahí está una primera reunión, fuimos con Renata, el arquitecto Guerrero y yo, y realizamos, bueno, sobre todo Renata y el arquitecto Guerrero hicieron como el estado de la cuestión, expusieron ahí ante un foro de entre 35 a 40 investigadores sociales que llegaron ese día, y lo que se pudo lograr de avance de esa reunión, de como 3 horas, fue que era importante atender bueno, era importante hacer algo, ¿no? Participar. Eso fue la conclusión de esa primera reunión. Hubo otra segunda reunión ya como para hacer un protocolo de atención a las comunidades. En esa segunda reunión llegaron entre 30 a 35 investigadores también de varios estados y de varias áreas. Y no se llegó a una conclusión en la reunión, pero pues ya había una desesperación por algunos investigadores que están haciendo campo en zonas donde se afectó el patrimonio, de que pues hubiera respuesta, ¿no? Entonces ya se quería actuar en ese sentido. En la tercera reunión ya era convocar para hacer cursos, bueno, talleres en las comunidades, y ya en esa tercera reunión solo llegaron como 15 asistentes, ¿no? De todos los que, a nivel nacional, ¿no? De toda la coordinación. Y ya fue la ejecución para programar talleres en diferentes lugares donde los antropólogos pues fueran a gestionar esos espacios y dar los talleres. Y bueno, el contenido de los talleres, bueno, ya se los voy a platicar más. Bueno, pues primero, buenos días todavía. En el Previna ya se venía planteando con anticipación el tipo de acciones que podía tener el instituto ante algún desastre, y bueno, pues se plantean talleres, conferencias audiovisuales, la generación de folletos, trípticos, etcétera, la realización de jornadas. Todo eso se desarrolló, todo eso sí se hizo, ¿sí? Debemos de estar pues orgullosos también por la forma en que hemos venido atendiendo, ¿no? El contenido y la metodología del taller, pues bueno, intentábamos en las reuniones hacer un taller que permitiera primero generar una corriente de entendimiento entre la institución y las comunidades al hablar de una cuestión común que es el patrimonio cultural y los valores contenidos por el mismo. Y eso tenía que generar o detonar la intención de la institución, ¿sí? Su intención como garante de ese patrimonio y de la consecución de esos valores frente a la sociedad. Luego, en un tercer momento ya se intentó realizar una somera visual para las comunidades, en la cual les dijéramos qué es lo que está haciendo el INAH y pues realmente por qué estamos atorados, ¿no? Que es lo que acabamos de ver en la otra serie, en la otra conferencia, ¿no? Como un poco para bajar toda esta situación a montes ya más reales, pues se intentaba hacer una serie de dinámicas sobre la importancia que tenía el patrimonio o lo que ellos consideraban como su patrimonio dentro de las comunidades, ¿no? Se hablaba también de los peritajes y del patrimonio, la cantidad de patrimonio que se había dañado por los sismos,
y como corolario se habló de la importancia de la realización de inventarios como un mecanismo social para la protección de ese mismo patrimonio, ¿no? Y bueno, se desarrollaron una serie de talleres buscando que estos talleres se desarrollaran justo en áreas que habían sido afectadas, y en lo general se logró. De los 6 talleres que se lograron realizar, donde aproximadamente estamos hablando de unas 100 personas las que fueron directamente al taller, pero las que tocaron de alguna u otra forma esta situación fueron muchísimos más, pues se desarrollaron en la región de Xochimilco, ¿sí? 3 de ellos, en Santa Cruz Acalpixtla, en el Museo Regional de Milpalta y en San Gregorio, que es el centro, el epicentro de una zona donde fue muy afectada por el temblor, ¿sí? Bueno, también se desarrolló otro en la Purificación aquí en Coyoacán, ¿sí? Y se desarrollaron otros 2 más, los únicos que se hicieron fuera del Distrito Federal, es por cuestiones de presupuesto y por otras, ¿sí? Pero estos se desarrollaron en San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, y estos 2 fueron bastante interesantes porque incluso el número de personas que fue aumentando, ¿no? En todos estos talleres tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento tanto interinstitucional como con las comunidades particulares. En ellos estuvimos platicando con grupos críticos, grupos de personas que están muy ligadas por una o por otra razón a su patrimonio. Por ejemplo, funcionarios que habían estado o estaban en la cuestión de cultura de Xochimilco. Un grupo de jóvenes que están ligados directamente con una parte del culto en San Gregorio, y que son los que posteriormente van a ocupar la mayoría de las mayordomías, etcétera, etcétera, en ese pueblo. Maestros dedicados a la cuestión de la educación histórica regional, personas que están dedicados a la búsqueda de la historia local, ¿no? Entonces sí teníamos un universo de personas que no solo eran personas que iban a estar de paso, sino que íbamos a poder detonar en ellas una serie de acciones, ¿no? Y bueno, pues aquí hay una serie de fotografías de los diversos talleres y los lugares donde se desarrollaron, ¿no? Generalmente tuvimos una cantidad de gente que iba desde los 17, 16 años hasta los 80 y tantos, ¿no? Sí hubo una gran cantidad de gente, de público, ¿no? ¿Y cuáles fueron los alcances? Bueno, en términos muy someros, pues se aportó la información que nosotros queríamos a la sociedad en términos de la atención que el instituto había desarrollado frente a los sismos y a el carácter que tenían el instituto, que tiene el instituto frente a la tutela del patrimonio, ¿no? Y esto también se desarrolla a la par de que se hace un somero estudio antropológico de las comunidades a las cuales íbamos a presentarles los talleres, como pues desde la contraparte de nosotros, ¿no? Identificó además quejas y permitió la interacción entre el INAH y la sociedad
sobre todo viendo esta cuestión de cómo nos mira desde el otro lado del espejo la sociedad y cómo mira esta cuestión de la actuación del INE frente al desastre, ¿no? Al presentarles las complejidades que tenían que ver con el proceso administrativo derivado del Fonden, etcétera, etcétera, empezaron a entender que no se trataba de dineros que estábamos jugando en algún banco o que nos íbamos a construir nuestra villa en Acapulco o en alguna playa cercana al Distrito Federal, sino que más bien se trataba del mismo enredo en el cual el gobierno federal se encontraba con esta sobreregulación que algunos estamos viendo claramente en esta coyuntura, ¿no? Y bueno, también estableció el poder trabajar con nuestra contraparte antropológica e histórica, permitió establecer la existencia de un limitado acercamiento entre las diferentes islas que conforman este archipiélago denominado Instituto Nacional de Antropología, y en particular esta isla, alguna de estas símiles con las islas del Pacífico Sur, no sé, que es la Coordinación Nacional y la Coordinación Nacional de Antropología. Teníamos, a pesar de que tenemos orientaciones que podrían parecer bastante lógicas, no tenemos el acercamiento que nos permite discutir sobre todo esta cuestión del patrimonio y su uso social. No lo hemos discutido con nuestras contrapartes y quedó bastante claro, puesto que las propuestas que se hacían desde esta coordinación pues tenían su propia coherencia y lógica, y para ellos muchas de ellas eran nuevas, ¿no? Eran nuevas, cómo actuar frente a esto que es material, ¿no? Y por último, se manifestó la necesidad de trabajar más en conjunto, y eso pues es toda una beta posible. Nos dimos cuenta de que ni nos salen ronchas, ni nos arañan, ni nos quieren morder, que eso ya es bastante bueno, ¿no? Y bueno, ya como para finalizar, sí se vio, la importancia de trabajar con los antropólogos. Digo que ellos ya tenían un contacto con las comunidades previo a las que ya fuimos, ya llevan una trayectoria de investigación en ellas. Eso ayudó mucho también a ubicar el espacio y a la convocatoria, ¿no? A la asistencia. Creo que también la parte limitada que tienen de la conservación preventiva sí se vio, ¿no? Con los antropólogos o los etnólogos que fueron, no tenían mucha información de la conservación preventiva, y eso les llamó la atención, ¿no? Saber cuáles son las condiciones en las que debe de tratarse el patrimonio por parte de la gente para mejorar, ¿no? la atención. Y los talleres en general, los que realizamos, impactaron solamente en el espacio de sociedad, ¿no? Como vimos en la atención al patrimonio, se estuvo involucrado el INAH, otras instancias, Protección Civil, Colegio de Arquitectos y Ingenieros, demás, voluntarios que son difíciles de captar y difíciles de llegar a ellos, y la sociedad en general, hablando de municipios, mayordomos, tradicionales. Entonces creo que falta todavía atender más o centrar nuestra atención más en esta parte de las instancias, ¿no? Aunque se tenga un vínculo de comunicación, sí tener una referencia ya de qué hace, cómo actúan ellos y cómo se debe de actuar, ¿no? Y esa parte la dejo así como en la mesa, porque sí creo que tendríamos que ampliar, ¿no? Esta actividad y sí continuarla. Y creo que es todo. Ya. Gracias.
Bueno, y para terminar, pues bueno, esta imagen como una rogativa, sublime creador del cielo y de la tierra, Señor, líbranos de otro temblor. ¿Sí? Que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Sí. Gracias. ¿Preguntas? Ahorita abriría yo el espacio para alguna pregunta, pero sí quisiera además comentar que derivado del trabajo que se ha hecho en el área de comunidades, específicamente Denise, en este tema de vinculación con otras instancias estuvo dirigiendo unas actividades de capacitación en elaboración de inventarios, específicamente con la comunidad de Carmelitas, y bueno, se hizo un trabajo muy interesante que de alguna manera también impactó en que se firmara un convenio, el convenio que se firmó con el episcopado el año pasado entre el instituto y la conferencia del episcopado, y bueno, la idea sería que este año empecemos a colaborar con ellos en capacitación para elaboración de inventarios. Entonces creo que es un trabajo muy importante que surgió en realidad del trabajo del área de comunidades, y que de alguna manera lo que está buscando es identificar como grupos claves que nos permitan dispersar, ¿no?, el trabajo de conservación preventiva, de registro, y bueno, las actividades que desarrollan, que tiene que desarrollar el instituto, pero que necesitamos generar como aliados para realizarlas, ¿no? Y ahora sí, preguntas. Buenas tardes. Yo lo que quería comentar, aprovechando que está Mari Carmen también, es qué vamos a hacer como institución con las declaraciones de la Secretaría de Cultura de que son las comunidades las que se van a hacer cargo de las intervenciones, porque ha habido varios, digamos, rondas de periódico, etcétera, donde la Secretaría de Cultura habla de que van a ser las comunidades las que van a estar directamente encargadas, y como sabemos eso va a ser muy complicado de trabajar, y ese es el discurso oficial que la gente ve en la tele, en los medios, etcétera. Entonces creo que sí deberíamos estarnos planteando qué hacer junto con el área de antropología, también por eso lo digo aquí, o sea, para poder permear a más áreas y ver qué vamos a hacer como estrategia en eso, en comunidades en concreto, porque como están muy desesperadas porque no están saliendo en muchas los trámites como deben salir, y además se les dice que ellos se van a hacer cargo y que va a haber parte de las becas que se van a dar de los jóvenes mirando al futuro, no recuerdo bien cómo se llaman las becas, pero ha habido varios. Sí me preocupa cuál va a ser como la tendencia de la coordinación hacia ese sentido, o que si le empezamos a pensar, o no sé, o sea, nada más quería anotar. Yo, a reserva de darle ahorita el micrófono a Mari Carmen, quisiera comentar sobre esos dos puntos. En Jóvenes Construyendo el Futuro, Gabriela Patterson ha estado trabajando una propuesta, la verdad es que está muy interesante, para que podamos colaborar en ese sentido con ese programa, que creo que es muy interesante, pero que tiene algunos problemas, ¿no? Que es, se capacita y después de esas becas, después de un año, ¿qué va a pasar con esos chicos? Porque evidentemente también lo que tenemos que tener plena conciencia es que el instituto no puede asegurar que los va a contratar, ¿no? Si ahorita tenemos tantos problemas. Bueno, pero mencionaste ese programa y te tenía que comentar que estamos trabajando para colaborar en ese programa con una visión de educación de conservación preventiva para capacitarlos en eso. Y del otro tema, tuvimos una reunión la semana pasada con Gerardo Ramos, el director de la escuela, y vamos a hacer una comisión para redactar un documento que que esté elaborado de manera conjunta, y para expresarle, no tiene que ser a Diego Prieto, en realidad tiene que ser a la Secretaría de Cultura, o sea, como que enunciar muy claramente por qué eso no es viable y cuáles serían algunas alternativas que estamos pensando que podrían desarrollarse. Perdón, creo que no me expresé bien. No me preocupa la parte institucional, lo que me preocupa es cómo vamos a interactuar con las comunidades, es decir, aquí va a haber un programa de jóvenes, el problema es que a las comunidades se les dijo que ellos, o sea, no sé si me explico, no es la parte de labor interna, nosotros qué vamos a hacer con él, sino qué vamos a hacer. Yo sí te entendí, no te preocupes, Renata. Yo creo que es importante lo que decía la propia Talía, porque, por ejemplo, esto que menciona
de esta relación con Gerardo. Es importante en el sentido en que los dos, tanto la coordinación como la escuela, tenemos pues una idea similar de lo que deben de ser estos cursos o estos de talleres para quien sea impartido, como lo propone la Secretaría de Cultura. En cuanto a las comunidades, estamos por hacer una campaña dentro de todo lo que está proponiendo la Oficina Sismos, en donde estén enterados de que justamente se está avanzando en estos procesos de seguros, de Fonden, que tienen que esperar a que llegue un restaurador profesional, que en algún momento, a lo mejor por ciertas aptitudes que tienen, porque quizá algunos de ellos saben albañilería, otro tipo de habilidad o oficio, se les puede llegar a integrar, pero de ninguna manera se va a permitir que ellos hagan labores de restauración por cuenta propia. Entonces, la respuesta concreta es que justamente este trabajo que se va a hacer de difusión va a ser como la contraparte a esta propuesta pues tan general, tan poco, pues creo que reflexionada, ¿no? Gracias. Se va a continuar con la coordinación de antropología en el vínculo de atención de estos talleres, y creo que no nada más el área de comunidades debería de andar dando estos talleres o esta información justo para saber dialogar con la gente y ver cómo que esos programas que se difunden a nivel nacional no son del todo viables, y decirles los sentidos por qué no y cómo sí podrían ellos sumarse, ¿no? Pero creo que sí deberían de ser más áreas de esta y de otras coordinaciones que se sumen a seguir trabajando con la gente. Y lo del episcopado, sí, relacionar con los padres. Bueno, es que como retomando lo que comentaba Jennifer, yo creo que sí es importante, o sea, no es solamente con las comunidades, o sea, tenemos que hacer un trabajo de vinculación en distintos ámbitos. Y lo primero que sí tenemos que asegurar es que la Secretaría de Cultura empiece a dejar de decir eso y entiendan por qué desdén. Entonces ese trabajo también es importante, y es importante también el trabajo que tenemos que hacer, por ejemplo, con los párrocos, para que ellos también empiecen a estar muy conscientes que la restauración es, o sea, ¿por qué la tiene que hacer la institución? Y es importante también que nosotros, cuando vamos allá, les expliquemos por qué, ¿no? Que no es nada más una cuestión de normatividad, ¿no? Y de necedad, sino que tiene una razón de ser, y de alguna manera empecemos a crear conciencia en distintos ámbitos de la necesidad de cumplir con estos requerimientos. Sí, ¿no? Bueno, es un comentario, tiene que ver un poco con lo que acabas de decir, Talia, y también con la intervención, con la exposición anterior. Yendo a estas brigadas, algunos padres, por ejemplo, se quejaban de qué está pasando con el Fonden, qué está pasando con el dinero, ya salió. Entonces creo que también, así como decíamos, a las comunidades hay que explicarles que no es algo muy sencillo, es un trámite complejo, y todas estas cuestiones de por qué es importante que sea un restaurador, por qué se está tardando tanto y demás, que no solo se quede en las comunidades, sino justamente que se hable con los padres también. Y digo, y si ese tiene vínculo con el episcopado, creo que es algo maravilloso, porque también de ahí vienen muchos de los problemas. A ver, lo que me preocupa a mí en concreto es, se les está ofreciendo trabajo, no sé si están, o sea, hay un problema de dinero, que la gente siente que va a haber una derrama de dinero, entonces no solo es un problema institucional de hablar con los padres, o sea, toda esa parte la entiendo y la apoyo, no estoy en contra. Lo que estoy diciendo es qué vamos a hacer, porque a la gente en este tipo de condiciones, en este tipo de comunidades, hay una promesa de trabajo extensivo. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esa parte? Eso es todo. No estoy en contra de lo demás, al contrario, lo apoyo muchísimo, nada más que esa incidencia me preocupa. Hay otra propuesta que se está haciendo de aprovechar y enseñar a los grupos de las comunidades a un tipo de trabajo que se ha perdido, que es, por ejemplo, la construcción con materiales como el adobe, por ejemplo, ¿no? Y se van a hacer esos cursos también, y a lo mejor canalizar ese interés de esa manera, ¿no? Entonces, van a ser varias cosas. La verdad es que el problema es que ahora sí que éramos muchos y salió la abuela, ¿no? O sea, de por sí está complicado el asunto y nos meten otra serie de complicaciones, ¿no? Entonces estamos tratando de sobrevivir un poco la situación. Pero sí, efectivamente, ya hay algunas estrategias, ya estamos tratando de formular cosas.
pero la verdad es que el resultado final tampoco sabemos qué va a pasar, ¿no? Porque pues hay un punto en que por más que nosotros queramos, y con tantos recortes, con tanto problema para ir a supervisar, pues habrá una cosa que pues todos tendremos que aceptar nuestra propia responsabilidad ante una situación como la que se está dando, ¿no?